Yo soy fan del terror. Me encanta hacer pelis de terror y me encanta consumirlas, además. Ya no me dan miedo. Pero no ha sido así siempre, ¿no? Porque tú has tenido... O sea, por lo que tengo entendido, a ti no te gustaba mucho el terror, no te daba mucho miedo y ahora como que con el tiempo te has ido convirtiendo en fan. Mira, la historia es que yo con 5 años, o 4, cuando se estrenó ET, yo nací en el 78, yo fui a ver ET al cine con mi hermano. Pero ET no es de terror. Pero a mí ET me dio muchísimo miedo. Para ti era de terror. Claro, yo me acostaba y pensaba que iba a aparecer por debajo de la cama o que abría un armario para coger ropa para ir al cole y iba a aparecer ET, mi casa. Me da un miedo espantoso. Okay. Ir por el pasillo a oscuras y pensar que iba a venir ET, pobrecito. Y no volví a ver una peli de terror. Creo que así una vez, de casualidad, poniendo la tele, estaba Tiburón, y a mí Tiburón me dio muchísimo miedo. Pero bueno, decidí no ver terror y yo siempre lo cuento hasta que de repente con 19 años, que yo estaba estudiando en Londres, arte dramático, me vine a Córdoba a ver a papá y mamá y mi madre me dijo, mira, he leído unas críticas muy buenas de tal peli, muy buenas. Era Los sin nombre de Jaume Balagueró y yo fui a verla. A mí me impactó esa película. Yo, bueno, seguiría diciendo que es la mejor película de Jaume Balagueró y para mí una de las mejores películas de la historia del cine español. Y dije, es un thriller psicológico. Sí. Dije, qué tonta he sido. ¿Cómo he podido? Claro, es que el terror, el género terror es muy amplio. Desde luego. Abarca mucho, abarca ciencia ficción, abarca thriller, cosas de todo. Y dije, ¿cómo he dejado de ver este cine tan maravilloso? Y dije, voy a empezar a consumirlo. Y una cosa lleva a otra, porque no solo empecé a consumirlo, sino que el primer papel que me ofrecieron a mí, cuando me puse a trabajar después de estudiar arte dramático, o sea, me ofrecieron 2 papeles simultáneamente. Uno que era un drama en Padre Coraje. Es de Yonki. De Yonki en la serie Padre Coraje, y al mismo tiempo estaba rodando en Barcelona una peli de terror que se llamaba Dagon, basado en un cuento de Lovecraft. Y era de terror. Y claro, una cosa, hice el Dagon, empecé a ir a Sitges, festivales de terror, la gente de este fan de este género empezó a fijarse en mí y una cosa me llevó a la otra y no he parado de hacer terror. Y entonces ya... ¿Qué ocurre? Que me encanta hacerlo, me gusta consumirlo, pero ya nada me da miedo. Bueno. Claro, ya que ves una peli, ya ves un plano y dices, sí, vale, ahora va a salir un fantasma, sí, ahora va a salir un reflejo por el espejo, ahora hay un plano del cuchillo y luego ese cuchillo lo va a coger y va a clavar al malo, ya me lo sé todo, bueno, tristemente. Además también que la música te va diciendo... Claro, la música también. Claro. ¿Qué va a pasar? Sí. Bueno, a mí lo que me ha sorprendido, por ejemplo, en Y todos arderán, es que la banda sonora se va a unos tintes más electrónicos y a una cosa como más... Es maravillosa la banda sonora. Sí. Joan Vilà o Joan Vila, a mí me va a matar. Ahí no he llegado. Ayer que la volví a ver me fijé mucho más, porque claro, el primer día que la ves te fijas más en la interpretación. En ti, claro. En mí. Y me fascinó la banda sonora, me gustó muchísimo. Me parece que el chaval ha hecho un trabajo extraordinario. Es que esta mezcla, ¿no?, entre el costumbrismo, el terror, como así con cuestiones de profecías y de estos, como se llamamos, de no rituales, pero joder, me está yendo la... Sí, leyendas. Sí, exactamente, ¿no? Leyendas castizas de alguna manera, ¿no? Mezclada, y me gusta este tinte que le da, el sonido que te lo lleva como a otro lado, porque uno siempre puede caer en el terror en eso, en ir a las cuerdas, ¿no?, a todo esto, pero aquí es como le da un pozo importante. Sí. Y para este personaje tuviste que recurrir a, como digamos, a cosas más tuyas, porque si no te da miedo nada, ¿y cómo llegas para sufrir ese terror en el momento y para poder emocionarte a ese punto de generarlo? Bueno, es que realmente María José, el terror que ella... O sea, ella no siente terror... A ver, ¿cómo te lo explico? Ella no se asusta. Lo terrorífico es el daño por el que ha pasado a lo largo de su vida, el daño que ha sufrido, a lo largo de su vida. Es más no es un terror psicológico, es un terror emocional. Es ahí en el shock ¿Me entiendes? Claro, y entonces sí, yo tengo una capacidad fácil para llegar a ese punto, o sea, para llegar a emocionarme, ¿no? O sea, tengo mis técnicas que no las voy a contar para
para sentir, para sufrir, ¿no? Y para sentir una pena muy grande. Ajá. Tengo mis técnicas, como cualquier otro actor, mis cosas secretas que nadie... Yo una vez di clases con un profesor de interpretación, Fernando Piernas, que aprendí muchísimo de él, un profesor argentino. Yo después de estudiar en Londres me vine aquí y di clases con este señor. Y aprendí mucho, él me enseñó mucho a una cosa que se llama recurrir a la memoria sensorial, es decir, trabajar, ver qué te producen ciertos sabores, si te traen recuerdos bonitos, recuerdos amargos, las fotos también o la imagen, ¿qué te evoca la imagen? ¿Qué te evoca la música? Entonces trabajas con los sentidos, porque los sentidos te evocan cosas, ¿no? Entonces yo trato mucho de componer mis personajes basándome en sentidos. Normalmente me evoca emociones, la música mucho y todo lo que entra por la vista. Y los olores, ¿no? Porque lo tenemos... hay gente que sí, fíjate, sí. A mí el olor nada. El olor nada, ni el tacto tampoco me produce tampoco muchas sensaciones, muchas emociones, ¿no?